Este es el video editado del Drupal Day. Aquí veremos la parte básica de Drupal. Empezaremos desde qué es Drupal, cómo instalarlo y prácticamente toda la interfaz gráfica de Drupal. Esto en solo una hora larguita. Bienvenido. ¿Qué es Drupal? Bueno, Drupal es una forma de crear páginas esta, como esta o como esta, que pueden uno administrarle tanto el contenido como los menús, como el buscador, como las listas que tenemos, entre otras características. Prácticamente podemos administrar, ayudar que fácilmente los usuarios se registren, crear foros, crear muchas funcionalidades muy interesantes y aplicaciones muy robustas de manera sencilla. Listo, después de ver lo que es Drupal, vamos a proceder a conocer cómo instalarlo. Vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que conocer es Drupal.org. Es la página que nos va a ayudar para poder entender todo lo de Drupal, desde su documentación, documentación de desarrollo, módulos, extensiones y mucha información más. Ahora, la que nos interesa actualmente es descargarlo. Podemos decirle aquí en Download. Si quieres conocer más de cómo instalarlo de otras formas, podremos verlo más adelante con Composer, Drush y otros. Por ahora, vamos a ver la forma manual. Decimos acá en Download Zip. Listo. Yo elegí mi carpeta en donde tengo mis proyectos de Drupal en mi local y lo voy a descargar. En este momento me ha descargado la carpeta. Voy a ir a la carpeta específica y voy a extraerlo. Abro la carpeta y aquí está. Voy sencillamente a extraerla. Y listo. Esta es la carpeta de tu proyecto. Si conoces de Apache o de Nginx, sabrás dónde colocar esta carpeta. Esta es la carpeta en donde está dentro todo el código de este CMS. También, si trabajas con algún tipo de hosting que te provee PHP, esta es la carpeta que colocarías en ese dominio. Bueno, más bien el contenido de la misma. Una vez que apuntes al contenido de esta carpeta a un dominio como www.miproducto.com, ya con eso, eh, una vez que visites ese dominio, tendrás tu Drupal. Eso hice yo. Así que continuamos con la instalación. Listo. En este momento he entrado a ese dominio. En este caso, Drupal 9.local, que fue el que conseguimos, o el que instalamos en mi local. Acá selecciono el idioma, en este caso español, y le digo salvar y continuar. Acá hay varias opciones. La que más nos gusta es la estándar. Esta que estoy señalando es una mínima, tiene cuestiones mínimas, no nos interesa por ahora. Y esta es una de ejemplo. Vamos a ir con la estándar, la que viene por defecto. Aquí vemos unas características muy importantes, porque nos muestra Drupal que necesitamos. En este punto nos está mostrando todas las librerías que nos hacen falta. Es muy importante tenerlas en cuenta porque lo que tenemos que hacer es instalarlas si es nuestro hosting. Pero si no, simplemente tenemos que pedirle a nuestro proveedor que nos la provea. Esta lista es sumamente importante y una vez que tengamos toda esta lista de dependencias, podremos continuar. Listo. Una vez que actualizamos, vemos que ya no estamos en verificar datos. Estamos en configurar la base de datos. ¿Listo? Ya esto al actualizar. Acá colocamos el nombre de la base de datos, luego el nombre de usuario de la base de datos y luego nuestra contraseña. Y listo. Guardar y continuar. Y listo. Este es un pedazo en el cual tenemos que esperar. Va a instalar muchos paquetes, las traducciones y demás. Solo esperemos un rato y ya tendremos esta parte de la instalación. Si bien acá se mostrará demasiado rápido, en tu computador se demora más. Aquí vamos a mirar un poco lo que es la configuración del sitio. Así que simplemente colocamos cada una de las cosas que necesitamos. Leemos y llenamos. En este caso nos pide el nombre del sitio, luego el correo electrónico del sitio. Este punto es importante. El nombre de usuario dice cómo voy a loguearme después. No lo vayas a olvidar. Suele pasar.
Acá la contraseña y luego la otra contraseña. Después de eso, a dónde deben llegar las notificaciones. Y por último, colocamos el lugar donde estamos y la zona horaria. En este caso Colombia y nuestra zona horaria Bogotá. Las últimas dos opciones son importantes si estás en un sitio en producción, para que te lleguen correos sobre actualizaciones y demás. En este caso, como es mi local, los voy a quitar. Y listo, en este momento ya tienes tu instalación de Drupal para empezar. Drupal 9. Genial. Me parece sorprendente ver cómo hemos avanzado. Ya vimos qué es Drupal y cómo instalarlo. Ahora disfrutemos de cómo es su interfaz gráfica. Ok, claramente este es un manejador de contenidos. Así que vamos a crearle un contenido. Para manejar el contenido necesitamos lo siguiente. Hacemos clic en la parte de contenidos. Aquí en contenidos vamos a ver una estructura típica. Un botón azul, unos filtros o acciones y una lista de contenidos. La vamos a ver muy a menudo. Decimos añadir contenido. Vemos que hay dos. Averigüemos cuál es esta. Página básica. Vemos que aparece un título y un texto. Vamos a colocar primero una misión, visión y un texto. Guardamos. Vimos lo fácil que fue. Solamente fue el título y la descripción y colocamos y guardamos. Con solo esto ya tenemos nuestro primer contenido, pero creamos más. Vamos a ir de nuevo a contenido, vamos a decirle añadir contenido, vamos a ir a página básica y esta vamos a crear una página que se llame quiénes somos. Acá vamos a detenernos un momento en este cuerpo. Si bien sabemos que podemos colocar esto y guardar y sale rápido el contenido, vemos que tenemos muchas más opciones aquí. Es como un pequeño Word. Podemos colocarle desde títulos, textos, listas e incluso una imagen. ¿Qué tal si cargamos una del evento? Ups, no, esta no. Oh sí, esta. Esta es la imagen que tenemos en caso de que se caiga algo. Esperemos no tengamos que usarla. Ups, tenemos problemas. Como vemos, acá podemos llegar y colocar cientos de cosas. Pues es como un pequeño Word. Guardamos. Y listo. Vamos acá al contenido. Listo. No solamente tenemos esto, sino que podemos crear más cosas en contenidos. Por ejemplo, si yo veo el contenido que acabamos de crear, vemos que tiene una URL como extraña. Así que vamos a agregarle a esta URL una URL. A ese contenido una URL. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros entramos aquí a quiénes somos, a nuestro contenido que ya habíamos creado. Fuimos acá a contenido. Listo. Vamos a ver, pero miremos esto. Aparece aquí esta URL. Esta URL se ve fea. Vamos a cambiarle esa URL para que tenga una mejor URL, como quiénes somos. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay dos formas. La primera es volver a contenidos. Como decíamos, el famoso botón azul para crear, filtros y actividades y la lista de contenidos. Imagínense esto como Google, que tiene acá un filtro y acá la lista de contenidos. Más o menos es así. Esta estructura se va a repetir muchísimo. Vamos acá a quiénes somos y aquí le decimos editar. Esto es muy común en los filtros. Tenemos la lista de los contenidos y a la derecha editar y una flechita si se puede eliminar directamente u otras opciones. Esto lo vamos a ver tanto cuando creamos usuarios, menús y muchos otros. Vamos a decirle entonces a quiénes somos, editar. Listo. Sabemos que acá no está la opción. Debe estar acá, aquí, en alias. Colocamos quiénes somos y guardamos. Quiero que noten algo, y es que nosotros en Drupal normalmente tenemos muchas opciones. Es un CMS que está creado para crear grandes cosas, como tiendas, como lista de productos y muchas otras cosas. No solamente unas funcionalidades muy básicas. Por lo tanto, vamos a tener una gran cantidad de opciones. Pero ¿cómo no estresarnos con ellos? Pues muy fácil. Siempre que vayan a crear algún formulario, lo que tienen que mirar son cuáles son los datos que son obligatorios. Y los demás vienen normalmente configurados por defecto. Y así deberíamos crear nuestros códigos. Los obligatorios
son los que las personas se tienen que preocupar. El resto deben enriquecer nuestro contenido. En este caso, para nosotros el obligatorio es el título y el texto son opcionales. Listo. Ya hemos aprendido a crear contenidos. Ahora, vamos a mirar qué más tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a mirar que los contenidos no solamente tenían página básica, sino que tienen otro que se llama artículos. Miremoslo un poco. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, las opciones son prácticamente las mismas, pero tienen algunas diferencias. Tenemos el mismo título. En este caso, por ejemplo, yo puedo colocar casas, casa, ¿qué pasó en la casa 32? Como si fuera una noticia, un artículo. Acá lo mismo, el texto enriquecido, pero vemos ya algunas diferencias. Tiene etiquetas y tiene imágenes. Nosotros podemos colocarle las etiquetas que queramos. Finalmente se llama etiquetas, así que podemos colocarlo acá, inmuebles, ¿sí? Y podríamos colocarle otros con una coma. Y acá pues seleccionamos una imagen que queramos. En este caso vamos a ver la del siguiente evento o la del evento que estamos. Cargamos acá y le colocamos acá básico y guardamos. Vemos que era obligatorio. Listo. En este momento hemos creado el artículo, pero ¿cuál es la diferencia entre un artículo y una página normal? Veamos las diferencias. Acá voy a entrar a una página normal y vamos a compararlas. Vemos que la página normalmente tiene solo el título y la descripción, mientras el otro tiene otros campos. No solamente tiene el título y la descripción, sino que tiene etiquetas, tiene una imagen y también tenía lo que era unos comentarios, de tal manera que las personas pueden comentar sobre ese artículo. Con estos dos ya podemos crear nuestras primeras páginas básicas. En página básica, quiénes somos, información de nuestro sitio, información que queremos dar. Y en los artículos podemos colocar noticias y similares. Más adelante podremos mirar cómo podemos crear nuestros propios tipos de contenido. Ya vimos página básica y artículos, pero podremos crear noticias con nuestros propios campos y nuestra forma de visualizarlo. Por ahora, estos dos son los normalmente básicos para iniciar con el mundo de Drupal. Listo, esto está muy interesante, pero ¿y cómo hacemos para llegar a cada una de estas opciones? Bueno, normalmente lo hacemos a través de los menús. ¿Cómo editamos los menús? Bueno, vamos aquí a estructura y le decimos menús. Este menú se llama navegación principal. Yo sé que pueden estar pensando, ¿y cómo sé cuál es el menú que es? No se preocupen, ya lo miraremos en detalle. Por ahora, lo mismo. El botón azul y la lista. Y aquí el editar y una flecha por si uno quiere hacer otros ajustes. En este caso sabemos que es navegación principal por mi experiencia, pero ya miraremos cómo ustedes pueden aprender cuáles son. Veamos que este es inicio. Si yo vuelvo acá, vemos que solamente tiene el enlace inicio. Vamos a agregarle otro. ¿A dónde lo vamos a añadir? ¿Qué tal? ¿Quiénes somos? Y aquí buscamos quiénes somos. Y lo encontramos. Genial. En este momento, lo mismo que hemos hablado. Tiene muchas opciones, pero ¿cuáles son las obligatorias? Esta y esta. Y por ahora nos vamos a preocupar solo de ellas. Guardamos. Listo. Recargamos la página y veamos cómo se ve. Genial. En este momento cualquier persona que navegue en nuestro sitio podrá ver estas dos opciones. Es más, veámoslo un poco. Listo. Entonces, aquí vamos a entrar a nuestro sitio. Y vemos que yo, como un usuario anónimo, que no estoy logueado, puedo entrar a la página de quiénes somos y a inicio. Genial. Vamos avanzando poco a poco. Listo. Pero bueno, ¿qué más necesitamos acá? Normalmente necesitamos usuarios. Así que vamos a crear un usuario. Listo, como vimos, para ingresar toca hacer clic en usuarios. ¿Listo? Vamos viendo un poco la parte superior. Ya vemos contenidos, estructuras,
en la parte de los menús y aquí usuarios. ¿Esta estructura se les hace conocida? Sí, es muy parecida a todo Drupal. Acá vemos el azul, el botón azul para añadir usuario. Acá algunos filtros y actividades y aquí la lista. Y acá su respectivo editar. En este caso yo había creado un usuario antes. En su caso solamente van a tener admin. Vamos a crear un nuevo usuario. Acá yo puedo colocarle una dirección de correo electrónico. Es importante que recordemos cuál es nuestro usuario. Y por último colocamos aquí la contraseña. Listo. ¿Se acuerdan el tema de los usuarios de los campos obligatorios y los que no? Por ahora no nos preocupemos por estos campos. Vamos a crear la cuenta. Y listo. Volvemos a usuarios y vemos que ya está. Ahora, ¿será que puedo entrar? Pues volvamos a nuestra cuenta en nuestro explorador que estaba con incógnito. Aquí entro, copio mi usuario y coloco mi contraseña. Y vemos que pude entrar. En este caso, yo tengo acceso a ciertas características y a mi cuenta. No tengo muchas opciones que digamos, solo puedo editarme a mí mismo. Pero bueno, más adelante miraremos qué ventajas tiene esto. Por ahora, no solamente tenemos acceso a esto, sino que, por ejemplo, si yo entro aquí a estructura, voy aquí al menú que ya habíamos visto, entro aquí a navegación principal, puedo añadir un enlace del artículo que habíamos escrito. Ya lo añadí. Y aquí al actualizarlo vemos que está casas. Tengo que darle un mejor orden. Inicio y está casas. Ese no era mi artículo. Listo. Vamos a añadirle un enlace para que podamos entrar a ese artículo. Finalmente habíamos visto que ahí se podía comentar. Vamos a ver y acá coloco el título del menú. Va a ser casa 32 y acá casa. Vemos que aparecen dos. Nuestro artículo es qué pasó en la casa 32. Y como recordamos, los demás los dejamos igual. Guardamos. Cuando pasamos ya a este lugar, vemos que se encuentra nuestro menú. Un poco desordenado, pero podemos verlo. Acá no solamente podemos hacer esto, sino podemos ya comentar. Y guardamos. Vemos que ya nos aparece el comentario acá listo. Genial. Porque esto es lo que puede hacer un usuario registrado cuando está inicialmente. Podemos agregarle muchas más funcionalidades, claro que sí. Pero por ahora, estas son las pocas que cuentan. Y son a veces necesarias si ustedes quieren crear un pequeño blog o un pequeño sitio. No sé si lo notaste, pero ya con estos pasos cortos que hemos visto, ya puedes crear pequeños sitios en Drupal. Y es una gran ventaja llegar a este punto. Porque ya de aquí podemos enriquecernos mucho más. Por ejemplo, cuando nosotros creamos contenido, lo creamos directamente desde acá. Pero, ¿qué pasa si yo entro un contenido y sencillamente le digo aquí en editar? Va al mismo lugar. Va al editar que hemos visto. No solamente tenemos esas opciones. Por ejemplo, nosotros para editar el menú o mirar los menús íbamos a estructura y luego llegábamos al menú. Y era en cierta medida difícil saber cuál de todos estos era. Es más, cuáles son los demás. Pero no tienes que preocuparte tanto. Solamente pasas el mouse encima y ves que aquí hay un editar. Haces clic y le dices editar el menú. Con esto ya puedes añadir las características que necesitas. Listo, vamos a mirar sobre los bloques. Porque en este momento ustedes ya entendieron cómo hacer una página básica. Es más, existen muchas páginas creadas solo con lo que ustedes conocen. Pero vamos a ir un poco más allá. Conozcamos un poco más sobre cómo podemos hacer cosas más interesantes. Como por ejemplo cómo podemos colocar acá un mapa o el icono. O cómo podemos editar ciertas cosas que están acá. Por ejemplo, quitar cómo funciona Drupal y colocar algo nuestro, como creado por Drupal Day. Intentémoslo hacer. Para eso vamos a ir a estructura
y vamos a ir a diseño de bloques. Como les decía, estas funcionalidades pueden estar en todas partes, pero para entenderlo vamos a crear algunas. Por ejemplo, nosotros le decimos acá biblioteca de bloques personalizados. Y aquí podemos crear nuestro bloque personalizado. ¿Se acuerdan de esta forma? Botón azul, filtro o acciones y la lista. Esto es muy común. Acá añadir bloque personalizado. ¿Listo? Tenemos los campos obligatorios, solo el título y un cuerpo que nos va a ser de oportunidad. Entonces vamos a crear, por ejemplo, como creado por Drupal Day. Super. Y acá podremos colocar una imagen. Como en la parte que vimos de contenido, nosotros podemos colocar cientos de cosas para como si fuera un archivo de Word. Este me gusta. Y colocamos Drupal Day. Guardamos. Y listo. Le coloco acá un texto para recordarlo. Y guardamos. Listo. Yo lo que quiero es que este bloque se vea en esta parte izquierda. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues ya creado el bloque, nosotros vamos a diseño de bloques y lo agregamos a la región que corresponde. En este caso yo necesito agregarlo a la región que se llama Sidebar First, que es donde está el buscar y el herramientas. No se preocupen, ya miraremos cómo conocer si es Sidebar First o otro. Al igual que lo hicimos con el menú, hay formas más fáciles de verlo. Pero por ahora vamos a ir a la práctica. Listo. En este momento colocamos acá este bloque. ¿Cómo se llamaba? Drupal Day, creado por Drupal Day. Le decimos colocar bloque y le decimos guardar. Lo mismo que de antes. Y listo. Con solo esos dos pasos, colocar bloque, seleccionarlo y guardar, nos lo crea en este lugar. Ahora lo voy a colocar arriba del buscar. Miremos cómo podemos arrastrar esto. Es súper fácil ordenarlos. Volvemos a dejarlo arriba del buscar y guardamos. Importante, a veces se me olvida este botón. Listo. Y actualizamos. Y vemos que aquí está el bloque. Eso es genial, porque nosotros acabamos de crear un bloque que puede tener no solamente un texto, una imagen, un mapa, porque recordemos que muchas de las funcionalidades que están en internet, como añadir un calendario y cosas por el estilo, nos dan el HTML. Y nosotros lo único que tendríamos que hacer acá, en este punto, es sencillamente editar este bloque, en este caso clic aquí, editar, y podríamos agregarle aquí en fuente HTML cientos de funcionalidades. Genial, ¿no? Porque en este sentido nosotros podemos colocar muchas funcionalidades en el lugar que requiramos. ¿Listo? Pero listo, ya entendimos que es un bloque. Finalmente podemos colocar cientos de cosas acá y normalmente van con un título y una descripción o un contenido que van por debajo. Y aprendimos cómo crear uno de cero. Y podemos crear muchos de ellos. Y lo vimos. Veamos cómo podemos colocar estos bloques y en dónde. Aquí volvemos a estructura y volvemos a diseño de bloques. Y aquí nos dicen las regiones. Nosotros habíamos colocado este en Sidebar First porque yo ya conozco las regiones que vienen por defecto. Pero ¿cómo conocer cuáles están? Nosotros podemos colocar acá mostrar regiones. Vemos que está Sidebar First, que es donde colocamos nuestro bloque. Acá es donde tenemos esto que está acá. Pero también tenemos otras cosas como un Future Top en el cual podemos colocar cosas. Como no hay bloques, no se muestra. Al igual que el Sidebar Second, podríamos colocar cosas acá, pero mientras no esté, como está actualmente, no se muestra. Hagamos el ejemplo. Colocamos algo en Sidebar Second. Cerramos acá y vamos a colocar algo en Sidebar Second. Tenemos este bloque que creamos y lo voy a pasar a Sidebar Second. Y guardamos.
Veamos cómo se ve. Súper bien. En este momento hemos aprendido no solamente a crear bloques personalizados, sino a saber cómo colocarlos en diferentes lugares, aprovechando las regiones que tiene el tema específico. Genial. Vamos a continuar entonces. Vimos cómo crear bloques personalizados y cómo colocarlos en diferentes áreas. Pero, ¿hay bloques ya creados? Sí, hay muchos. Vimos algunos que tenían menús, otros que tenían un buscar y tenemos muchos otros. Yo quiero colocar en alguna de las regiones un bloque específico. En este caso hago clic de nuevo en mostrar regiones. A veces se me olvida cuáles son las que hay. Y si llegan a cambiar el diseño, posiblemente tengan uno muy diferente a este. Me gustaría colocarlo acá. Future Button Second. Entonces, le digo salir de las regiones. Voy a esa región específica. Le digo colocar bloque. Y voy a colocar este. ¿Quién es nuevo? Uno de los bloques que ya venía por defecto. Le digo guardar. Repito, las opciones que no necesitamos las dejamos por defecto y guardamos en el botón azul. Esto nos ayuda a que quede guardado. Y listo. Aquí actualizamos y vemos que quedó en este lugar. Si ven, en este momento tenemos un bloque, pero no se ve tan bien. Vamos a moverlo a otra región. Voy a moverlo acá. Lo arrastro a Footer First, que es la región que está acá abajo. Footer First. Vemos que cambiar de región es tan fácil como arrastrarlo. Y guardamos. Y actualizamos. Vemos que aquí se ve mucho mejor. Listo, en este momento aprendimos no solamente cómo crear bloques personalizados, sino usar los bloques del sistema. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que esto se vea diferente? ¿Qué pasa si queremos extender la funcionalidad de Drupal? Porque actualmente este es el tema que viene por defecto, el que tiene Drupal. Estos son los colores, mejor dicho, esta es la forma en la cual tiene Drupal. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos extender un nuevo tema, una nueva apariencia? Bueno, para eso iríamos a drupal.org. Aquí, en drupal.org, bajamos y en la parte del footer está Download and Extend. Aquí podemos encontrar formas de extender nuestro Drupal, de añadirle nuevas funcionalidades. En este caso, la que nos interesa son los temas. Listo, genial. En este momento tenemos una lista muy grande de extensiones. Pero veamos cuál funciona con Drupal 9 que salió el día de ayer. Probablemente muy pocas. Pero poco a poco vamos a ver cómo se empiezan a ir pasando muchos de los temas de Drupal 8 a Drupal 9. Eso lo veremos en una de las conferencias. Listo. Acá yo le coloqué que trabaje con Drupal 9. Bajo. Y voy a seleccionar este tema. Este tema me parece que está bien. Hago clic acá en el título. Y bajo. Y aquí encuentro el download. ¿Ustedes se acuerdan que cuando nosotros creamos contenido teníamos como un pequeño Word? Pues aquí es prácticamente lo mismo. Entre el título y el download pueden haber el contenido que ellos quieran. Lo importante es que bajemos y aquí encontremos el archivo para descargar. Vamos a descargarlo en zip, en este caso. Y voy a guardarlo en mis carpetas. Guardar. Listo. Voy a abrir esas carpetas. Y no sé si se acuerdan, acá está nuestro zip, el que acabamos de descargar. Pero acá está nuestro Drupal 9, en donde los trajimos y lo colocamos acá. Este es nuestro archivo, nuestro proyecto. Entonces, voy a extraer extraer a, en Windows y Linux, en Mac y Windows, es muy similar. Y aquí voy a extraerlo en nuestra carpeta de Drupal 9 que descargamos, en una carpeta que se llama temas. En otras palabras, cuando extrajiste tu Drupal te vino con todo esto, pero una de ellas se llama temas. Ahí vamos a extraerlo. ¿Listo? Vamos a ver cómo quedó. Esta es nuestra carpeta de Drupal 9.
Y aquí están nuestros temas. Y aquí está nuestro proyecto. ¿Listo? Me parece que estaba perdiendo ese espacio con estas dos carpetas. Voy a hacerle un control C y voy a sacarlo de acá. No te preocupes. Lo importante es que acá quede nuestro código de nuestro tema. Al final no importa si está en una, dos o tres carpetas. Lo importante es que esté en nuestra carpeta temas. ¿Listo? Entonces, ya viendo eso, podemos ampliar nuestra posibilidad. En este caso, en apariencia. Vamos a cambiarle el tema. ¿Listo? Entonces, aquí aparece nuestro tema. Súper bien. Vamos a actualizarlo. Voy a decirle aquí que instalar y seleccionar de modo predeterminado. Con solo ese clic ya queda funcionando. Veamos a ver cómo se ve. Esta es la apariencia que tenía. Ahora actualicemos y... ¡Wow! Se ve muy diferente. Es un tema y un estilo visual diferente. Incluso cuando nosotros veamos los bloques en estructura, diseño de bloques, vamos a ver que las regiones son diferentes. Mira, son muy diferentes, aunque tiene esta, que se parecen mucho. En la otra se llama sidebar left. Este es left sidebar. En fin. Cada uno de las personas que crea un tema define cómo son estas regiones y cómo distribuye cada una de estas características, además de los colores y estilos. En este momento deben haber muy pocas, pero poco a poco, en la medida que Drupal 9 se vayan actualizando los temas, vas a ver que hay muchos más. En este caso tenemos este nuevo de acá. Genial. Listo, hemos aprendido cómo crear un tema nuevo. Pero, ¿y qué pasa si queremos configurarlo? Por ejemplo, estas redes sociales, ¿dónde se cambiarán? O este icono, ¿cómo se quitará? O otras opciones que deben estar en alguna parte. Bueno, cada tema viene con sus propias configuraciones. Para eso vamos a ir donde lo instalamos, aquí en apariencia. Y buscamos la palabra configurar al lado del tema, en este caso configuración. Y acá, por ejemplo, si vemos otros temas, vemos que todos tienen su configuración. Este que fue el que instalamos, vamos a entrar a configurarlo. Estas son las opciones de acá. Nosotros podemos ver que son muchas. Yo no las conozco. Y esto es porque cada tema tiene sus propias configuraciones. Por ejemplo, esta es la del tema que instalamos. Pero en Bartik, que es el que viene por defecto, son muy diferentes. Bueno, vamos al tema que instalamos. Nosotros lo que queremos hacer en este caso es mirar dónde cambiamos este icono y colocamos uno más acorde a nosotros, uno del Drupal Day. Entonces buscamos y leemos las opciones y aquí está, utilizar el logotipo. Al quitarlo nos aparece la opción de cargarlo. Vamos a cargar uno. ¿Qué tal? Vamos con este. Creo que se hará mucho mejor. Y vamos a guardarlo. Y miramos a ver si cambió. Súper. Claro, toca colocar uno un tamaño más acorde, pero está súper bien. Por ejemplo, yo quiero colocar acá otras cosas. Por ejemplo, yo quiero colocar cambiar estas redes sociales. Y si ven este de derechos reservados, bueno, ya tiene Drupal Day porque antes de mostrarles, yo intenté hacer la prueba para que ustedes tengan la posibilidad de hacerlo. Para que ustedes no pierdan tiempo mientras se hace pruebas y errores y similares. En este caso, vamos a mirar dónde están las redes sociales. Acá vamos de nuevo a apariencia y le digo acá en configuración y miramos cuál de estas opciones será. En este caso social media. Acá podemos cambiar las redes sociales por las del Drupal Day. Está muy interesante. También acá fue en donde antes de esta clase yo había colocado acá la palabra Drupal Day. Voy a colocarlo en nuestros puntos. Guardamos. Y con esto vemos sencillamente que al actualizar nos aparecen los 3 puntos. Podemos colocarle la autoría de nosotros y las redes sociales que queramos. Y además de eso, seguramente cambiar muchas de estas características. Ahora, ¿qué más funcionalidades podremos agregar acá? Bueno, realmente existen muchísimas. Para eso, ya no vamos a personalizar el tema y la apariencia, porque ya sabemos cómo hacerlo.
vamos a ir es a personalizar algunas funcionalidades. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos colocar mapas, ¿cómo lo integramos con un bloque que ya venga con mapas? O por ejemplo, si nosotros lo que queremos es que esto nos registre las visitas y demás por medio de Google Analytics, ¿cómo lo hacemos? Pues necesitamos módulos. Los módulos, volvemos acá a drupal.org y vamos aquí abajo a Download and Extend, en este caso a módulos. Y veamos que existen muchísimos. Vamos a ver cuáles están actualmente compatibles con Drupal 9, que me equivoqué, fue hace 2 días que salió, pero vamos a buscarlo. Entonces, quiero que antes de mirar cómo es la instalación, que es prácticamente la misma de lo que vimos anteriormente, vamos acá, vamos hasta la parte de abajo, lo descargamos y lo colocamos en la carpeta Modules de nuestro lugar, ya no en temas sino en Modules. Y así sencillamente ya podemos empezar a instalarlos. Vamos a, antes de mirar todo eso, entender qué son estos módulos. ¿Qué son los módulos? Los módulos tienen diferentes funcionalidades. Por ejemplo, esta me encanta. Admin Toolbar es para mí una herramienta esencial. Así que vamos a descargarla. Esta nos modifica el menú principal. Pero no solamente existe esta. Nos añaden, por ejemplo, un sitemap, una cuestión para mejorar el SEO. También nos ayuda otras herramientas para, por ejemplo, que cuando alguien comparta nuestra página en una URL como en Facebook, la copie y la pegue, Metatags nos puede ayudar para que copie la imagen que corresponde o la imagen que queremos de ese contenido y no que nos vaya con el logo o con imágenes que no saben. Además, nos ayuda también con todo el tema de SEO. Hay unas que nos permiten agrupar campos, muy interesante. Otras para manejar, para ayudarnos con el tema de correos. Existen algunas, por ejemplo, que nos ayudan a integrarlos con correos masivos. Hay de todo por acá. Por ejemplo, podríamos colocar, a ver, un slider. Si vamos a la siguiente, vemos que tenemos acá entre todas las opciones este slider, este carrusel, qué pena. El carrusel nos ayuda para poder colocar un banner en el cual haya transición de imágenes. Todo esto y mucho más en un módulo. Más adelante vamos a ver cómo crearlo desde cero. Pero por ahora quiero que entiendan que estos módulos, que son simplemente una carpeta que está acá, que descargamos y copiamos en la parte de módulos, puede modificar prácticamente cualquier cosa de Drupal y puede extenderla. Claro, salvo los temas, que la idea es que vayan en la carpeta temas y tengan otra estructura, aunque muy similar. ¿Listo? Entonces, en resumen, acá en la página de Drupal.org tenemos cientos de módulos que nos extienden las funcionalidades, yo creo que casi al infinito. Esto debido a que tenemos una gran comunidad que está aportando nuevos módulos y esperamos que tú en algún momento, avanzando con Drupal, seas uno de aquellos que aporta a la comunidad. Listo. En este caso voy a descargar este de acá, que era el Admin Toolbar, que era uno de los que les decía que para mí era esencial. Vamos a colocarlo en alguna parte. Bajo hasta acá, igual que el otro, repito, tienen el título, una gran descripción, que es lo que ellos quieran colocar. Algunos colocan implementaciones, ejemplos, etcétera, etcétera, como, mejor dicho, lo que ellos consideran que es bueno para el tema. Y por eso a veces es tan largo. Y acá bajamos harto y vamos hasta Downloads. Aquí vamos a descargar el zip y el mismo proceso. Qué pena, voy a hacerlo un poco más rápido. Voy hasta acá, voy hasta la carpeta, le digo que vamos a extraerlo. Admin Toolbar, lo abro, es esta la carpeta, sí, y voy a decirle acá que me lo extraiga. Esto puede ser muy diferente dependiendo del sistema operativo, pero pues al final es extraer un zip. Y lo voy a colocar en la carpeta Modules. Listo. Mostrar archivos, sí, quiero que me muestre los archivos. Bueno, vamos acá, mejor dicho, Modules. Y acá está nuestra carpeta de Admin Toolbar. ¿Con esto queda listo? No, solo necesitamos instalarlo. Entonces, actualizo acá. Bueno, necesitaba actualizarlo. Solo necesitaba ir acá a ampliar. Recuerden que el tema era acá en apariencia,
pero aquí los módulos es en ampliar. Y finalmente es eso, ampliar la funcionalidad. Y buscamos acá el módulo. Admin Toolbar. Vemos que vienen con varios temas. Yo voy a colocarle esta y esta. Voy a colocarle todo lo que viene por defecto. Y vamos a darle a instalar. Listo, nos ha dicho que está instalada. Pero ¿qué era lo que hacía Admin Toolbar? Ah, cuando paso más por acá, wow, tengo atajos a todo. ¿Se acuerdan que tocaba dar clic en estructura y luego diseño de bloques? Está listo. Existe una gran cantidad de extensiones. Pero no solamente se tienen que fijar en las que están en Drupal.org. Vienen aquí muchísimas muy interesantes. Por ejemplo, solo para nombrar algunas. Hay algunas que nos ayudan para temas de logs, para temas de informes. Otras, por ejemplo, nos ayudan a crear un libro. Bueno, una especie de libro. Formularios, por ejemplo. Bueno, un foro más bien, era lo que quería decir. Entonces ustedes pueden crear un foro en el cual crean diferentes temas y la gente opina. Súper. Veamos a ver qué más. High Media. Esto nos ayuda a cargar archivos y también tener estos archivos que cargamos en una librería. De tal manera que si es una página de edición, pues tengan ahí sus archivos. Mejor dicho, imágenes responsive, este me encanta. Nos ayuda a que las imágenes se vuelvan responsive en la medida que está en móvil. Por ejemplo, si está en móvil que nos carga una imagen y si está en desktop nos cargue otra. Pues finalmente puede ser la mismo diseño, pero pues cuando está en móvil una de menor resolución, por ejemplo, o una dependiendo de la resolución del dispositivo. Existen cientos y cientos de funcionalidades, estadísticas, logs, manejar update para manejar Drupal de manera sencillísima para desacoplado entre muchas otras opciones muy hermosas. Pero este es solamente la punta del iceberg. Las funcionalidades son bastantes y quiero que entendamos en qué punto hemos llegado en este momento. Si has llegado desde el comienzo hasta este punto y has entendido los temas, no solamente sabes crear contenido, páginas básicas, colocar contenidos y bloques, sino que sabes extender Drupal a funcionalidades increíbles. En este punto, me acuerdo mucho de un amigo que con solamente estos conocimientos creó una página y una empresa que luego se volvería su motivo de negocio. Drupal nos permite hacer esto, nos permite hacer crear con muy poco grandes funcionalidades. Espero que hayan disfrutado hasta este punto y ya continuamos. Listo. Como habíamos visto, llegamos a un punto en el cual habíamos instalado algunos módulos, pero yo me tomé el atrevimiento de instalar unos más para que conozcan un poco más de las funcionalidades. Lo primero es que lo instalé de la forma común. Algunos, por ejemplo, coloqué uno que no era compatible y no me lo dejé instalar, así que no corremos riesgo en ese sentido. También instalé este, Add2Any, que lo vamos a ver más adelante, Google Analytics y Autobahn. ¿Listo? Vamos a mirar un poco sobre cómo configurarlos, porque listo, los instalé, pero por ejemplo Google Analytics necesita que nosotros le demos un código específico para rastrearnos y saber cuál es la analítica. Para los que no saben qué es Google Analytics, nos contabiliza las visitas, el género, el país y demás que están visitando nuestra página. Pero él nos da un código y tenemos que introducirlo en alguna parte. Entonces, esta funcionalidad tiene que ser configurada. Ahora, ¿cómo hacemos para eso? Igual que en los temas, nosotros entrábamos a los temas y decíamos configuración. Acá es muy similar y vamos a aprender cuando miremos lo de los módulos cómo hacer que quede de esta forma. En este caso nosotros le decimos allow, y aquí nosotros hacemos clic en la flechita para que se extienda y le decimos configurar. Acá lo voy a decir a una nueva pestaña y vemos que tiene este código. Acá es donde nosotros introducimos el código que nos da Google Analytics. Vemos que es el campo obligatorio, así que guardamos, llenamos el campo, lo guardamos y ya empieza a medir la analítica muy rápidamente. Entonces aprendimos sobre cómo configurarlos, porque repito, algunos necesitan configuración. Ahora veamos otro.
Add to any, también, repito, acá configurar, podemos entrar a configurarlos y mirar las opciones, nos permite, por ejemplo, veamos un poco acá, por ejemplo, nosotros podemos agregarle algunas funcionalidades extra, pero ¿qué es esto? Bueno, vamos a mirar acá, Custom Button, podemos cargarlo, listo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Vamos a mirar cómo funciona y ya vamos a ver qué es esta configuración. Este lo que nos hace es añadirnos esto, de tal manera que nosotros podamos en nuestro contenido compartirlo en redes sociales. Yo le hago clic aquí en Facebook, por ejemplo, y él me permite a mí compartirlo desde mi cuenta personal a Facebook. ¿Listo? También nosotros podemos mirarlo para Twitter, enviarlo por correo electrónico. Los módulos son parte fundamental. Y cada uno de los módulos a veces tienen configuración y a veces no. Y esta configuración, al igual que les decía de los temas, es única para cada módulo. Esto es así porque cada módulo hace algo único. Listo. Ahora miremos algo bien interesante. Vamos a cambiar acá la configuración. Esta es la configuración de tamaño de píxeles que está acá. Está muy grande, ¿no? Vamos a colocarle unos 15 píxeles. Vamos a darle 15. Y vamos a guardar la configuración. Listo. Ahora vamos a actualizar acá a ver cómo se ve. Ups, algo ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, aquí empiezan algunos de los tips que tenemos que mirar. Drupal es muy rápido porque cachea gran parte de la información. En otras palabras, él no es como que está buscando la base de datos muchas veces por cada una de estas partes, sino que él cachea, en otras palabras, guarda la información en un lugar de consulta rápida, de tal manera que cuando está bien cacheado, sencillamente debe mostrar la información correcta de forma muy rápida. Y Drupal está muy bien cacheado. En este sentido, cuando nosotros llegamos y actualizamos acá, vemos que aún el cambio no se ha reflejado, sino que se va a ver reflejado hasta que borremos este caché. Por esto es importante que sepamos en dónde está el caché. Nosotros vamos acá y le decimos vaciar todas las cachés. Listo, en este momento hemos limpiado las cachés, vamos a actualizar. Wow, vemos los cambios. Este tema es muy importante y si algún día decides crear tus propios módulos, es bueno que entiendan muy bien el caché. Aquí, más adelante, Omar nos va a ayudar con este tema. Listo, vamos a continuar entonces con el Drupal Day, con algunos tips, que no sea solamente el caché el que vamos a ver. Listo. Aquí vamos a tener algunas de las configuraciones. Aquí, en configuración. Configuración es un punto importante. Si bien contenidos nos ayudó con los contenidos, estructura vimos el tema de los bloques y los menús, apariencia de los temas, ampliar los módulos y usuarios como crear usuarios. Configuración es parte importante para que tú le des la forma que tú quieres a tu Drupal. Veamos un poco sobre ellos. Por ejemplo, nosotros vemos acá que tenemos configuraciones básicas del sitio. Acá tenemos el nombre del sitio, el correo electrónico y algunas de las cosas que colocamos al comienzo. No quiero que ustedes se memoricen todo esto o que miramos en detalle cada una de ellas. Ya tendrán tiempo para profundizar en cada una de ellas en la medida que las necesidades que ustedes tengan así lo digan. Así que solamente voy a hablarlo por encima. Una de estas que me gusta es la 404. Nosotros podemos generar un contenido. Es más, voy a crearlo. Página básica. Y voy a crearle acá una imagen. Cargar la imagen, seleccionar la imagen. Y vamos con una de las imágenes del evento. Esa imagen de cuando se cae el sitio. Así que vamos a ir acá, videos no era en imágenes. Y vamos a colocar acá, streams es un ups. Es este, se cayó el streaming. Vamos a colocar acá, ups, 404 y guardamos. Para los que no saben qué es 404, es aquella página en la cual
entra cuando no encuentra la URL. Vamos a mirar cómo funciona. Listo, en este caso nos devolvió la URL. Acá la cogemos y la pegamos. La podríamos haber personalizado y pegarla acá igualmente. No hay ningún inconveniente. Ups, creo que la pegué en el lugar equivocado. Es 404. Listo. Ahora entremos a alguna página que no se pueda entrar. Listo. En este caso, que entramos a nuestra página que estamos trabajando y cargamos una URL que no existe, él entra a este 404. De tal manera que podemos mostrar una imagen, un texto o alguna parte que lo oriente a un lugar que sí conozca. Listo. Vamos a conocer un poco más. Discúlpenme. Listo. Más acá vamos a mirar otros tipos de características. Por ejemplo, está la de Google Analytics. ¿Se acuerdan que estábamos anteriormente mirando el tema de cómo configurar Analytics? Que entrábamos allá al módulo y configurar y acá y cargamos este mismo enlace. Bueno, pues acá en configuración tiene muchas de las configuraciones, aún algunos de los módulos. Así que pues no es de extrañar que algunas de las configuraciones de nuestros módulos se integren aquí mismo. Tenemos aquí varias cosas como la configuración de la cuenta. Este me parece sumamente importante porque nos permite a nosotros decirles quiénes pueden crear cuentas. Solo nosotros los administradores o los visitantes. O visitantes, pero es necesaria la aprobación de los administradores. Nosotros podríamos decirle visitantes, solicitar verificación de correo electrónico, no o sí. Y lo va a quitar por ahora y habilitar el indicador de fortaleza de la contraseña. Como vemos, prácticamente solamente leer las instrucciones. Una vez que le damos aquí guardar, podemos ver cómo actualizamos acá. Y al darle iniciar sesión, nos dice acá crear cuenta. En este momento yo puedo crearme una cuenta. Los nuevos usuarios pueden creársela. Es muy fácil. Solo fue cuestión de habilitar un par de clics. Súper. Acá también vemos muchos de los correos que les va a enviar si habilitas el tema de los correos. Por ejemplo, el correo de bienvenida y demás. Donde va a cambiar algunas de estas por su usuario, el sitio y cuestiones por el estilo. Lo que les digo, no vamos a profundizar mucho en ello. Solamente quiero que conozcan que esto existe. Vamos a volver a configuración y veamos a ver qué vemos por acá. Podemos, por ejemplo, impedir que ciertas IPs se conecten. A veces hay un atacante y nosotros necesitamos bloquearlo. Así que colocamos IP y listo. Algunos de estos módulos son módulos que yo instalé. Así que no los van a ver en su sitio. Claro, configuración de la cuenta, página básica, cron, sí están. Y vamos a ver qué más está por acá. Tenemos rendimiento. Es una forma interesante porque nos ayuda a poder que nuestro sitio esté más optimizado. En este caso, por ejemplo, nos optimiza los JavaScript y los CSS. No tienes que saber mucho de esto, solo tienes que saber que existe. Y acá el vaciar cachés, claramente importante. Nosotros lo hicimos desde por acá, pero normalmente cuando no tenemos este módulo instalado, nos toca es por acá, configuración y por acá. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Buscar página, alias de URL, podemos configurar muchas cosas. Modo en mantenimiento. Esta me gusta. Cuando nosotros vamos a actualizar el sitio, algo por el estilo, pues mostramos un mensaje del sitio está en mantenimiento. Así que podemos habilitar este tipo de cosas cuando vamos a hacer actualizaciones. Estilos de imágenes es algo que me fascina, pero lo miraremos más adelante. El sistema de archivos, bueno, es formas de manejar los archivos y esta parte de acá es algo que les puede interesar a muchos de ustedes. Si ustedes quieren hacer un sitio que tenga múltiples idiomas, bueno, Drupal ya viene con todo esto. Ustedes solamente llegan y colocan las opciones regionales, el formato de la fecha, cuáles son los idiomas, y es relativamente sencillo manejar muchos idiomas en tu propia página de Drupal. Ya por último, vemos algunas cuestiones acá que pueden ser importantes más adelante, como este módulo que habíamos instalado. ¿Se acuerdan? El de los 15 que toqué cachar. Bueno, ya poco a poco vamos entendiendo un poco más Drupal. Vemos sus capacidades. Vemos que puedes hacer un blog, puedes hacer un foro, que puedes hacer un sitio en el cual se logueen
creen sus usuarios, puedes crear muchísimas cosas, añadirle funcionalidades como Google Analytics y muchas cosas más. Más adelante miraremos la compatibilidad de los módulos de Drupal 8 con Drupal 9. Veremos que realmente aquí ampliar es mucho más de lo que creemos. Pero para eso no se pueden perder la conferencia de las 2 de la tarde. De las 2 a las 3 vamos a hablar de Drupal 9. Listo. Wow, vamos muy bien. Ya hemos visto una gran cantidad de funcionalidades de Drupal. Pero veamos una que es para mí muy importante y que los inspiro a que también la hagan. Ya vamos a mirar de qué se trata. Se trata de la ayuda. Nosotros muchas veces vamos acá a módulos y no tienen acá la opción de ayuda. Pero en algunos casos, muchos de los módulos sería bueno que nosotros les colocamos cierta ayuda. Si necesita una ayuda, es bueno colocarle aquí un help. Y esto es lo que tienen muchos de los módulos. Uno al hacer clic acá, le abre esto. Una serie de manual, usos, características, tal vez algunos enlaces que son de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que veamos cómo crear módulos, espero que les ayude un poco el hecho de entender que esta ayuda existe para poder crear ustedes también las ayudas cuando creen el código. Listo, así es, les adelanto que más adelante, si terminan todo este tutorial, vamos a aprender de cero a crear algunas opciones de código. No es para todos, claro, es para aquellos que quieren ir más allá de solamente la interfaz en Drupal, la interfaz gráfica. Vamos a ir un poco acá. Vemos que los módulos tienen un help, tienen la configuración que ya conocemos, pero también tienen permisos. ¿Qué son estos? Vamos a entrar y averiguarlo. Bueno, los permisos son sís y nos. O puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Y es una gran lista de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, nosotros somos usuarios administradores. Tenemos todos los permisos de hacer todo. Todo podemos hacerlo acá. Ahora, están los usuarios anónimos, que son este tipo de usuarios. Este tipo de usuarios, pues claramente, no puede ingresar al lugar de permisos, por ejemplo. Vamos a intentarlo. Pego acá. Esta es la URL de administración y vemos que no ve nada. Es más, nos manda el 404 que habíamos creado. Listo. Entonces, entendemos que los anónimos tienen muy pocos permisos. Entre los permisos que tienen son los de ver contenidos y cuestiones por el estilo. Ver contenido publicado. ¿Sí? Ni siquiera ver contenido sin publicar. Los permisos están muy bien hechos. Muy probablemente no tengas que entrar acá y configurar cosas extra en muchos de los casos. Pero es bueno saber que existen. Es bueno saber que, por ejemplo, si tú tienes un usuario anónimo, pues va a tener muy pocos permisos, pero tal vez tú quieres que los usuarios que se registren en tu página tengan acceso a cierto contenido, o que puedan entrar a los foros, o que tengan ciertas características que los usuarios anónimos no pueden. Finalmente, un usuario anónimo, o cuando permitimos que los usuarios anónimos tengan acceso total a nuestro sitio, suelen haber, si hay foros o discusiones y demás, insultos, ofensas, groserías y demás. Pero en la medida que los vamos quitando el anonimato, poco a poco van quitándose estas características. Entonces, claramente a los usuarios autenticados solemos, dependiendo de la importancia y dependiendo de esa calidad que queremos, en muchos casos le empezamos a dar permisos más a los autenticados o más a aquellos que nos dan, por ejemplo, ya en casos extremos, como aplicaciones de taxis o cosas por el estilo, necesitan hasta papeles, porque en la medida que se va quitando más el anonimato, es menos probable que se cometan ciertas cosas como groserías, insultos y demás. Entonces los insto a que hay ciertas cosas que es bueno que lo hagan ciertos usuarios registrados. No como una obligación, pero sí es bueno que sepan el motivo por el cual normalmente tenemos ciertos permisos para usuarios autenticados y esperamos que ciertos usuarios se autentiquen en nuestra página. En este caso, los usuarios autenticados tienen más permisos. Vemos que, por ejemplo, pueden publicar comentarios, omitir la aprobación de un comentario, etcétera, etcétera, etcétera. Los usuarios anónimos no pueden comentar. Los autenticados, como ya lo vimos, sí pueden hacerlo. Esto nos puede traer cientos de cosas. Por ejemplo, nosotros podríamos decirle, los usuarios registrados son
inmobiliarias o son personas que venden en cierto producto. Entonces podemos darles permisos para crear ese tipo de contenido y editar solamente su propio contenido. ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros vamos a contenidos y miramos, por ejemplo, digamos que tienen permisos para agregar artículos. Entonces sencillamente le digo, borrar el de cualquier contenido, no, para nada. Solo pueden borrar contenido propio. Aparte de todo, pueden crear nuevo contenido. Con estos dos, ya los usuarios que se registren podrían crear contenido, si eso es lo que tú quieres. Genial. En este momento hemos aprendido muchísimo, porque ya sabemos cómo darles permisos a las personas. Solamente tenemos que hacerle clic en el permiso que queramos y decirle guardar permisos. Y listo. Tan fácil como eso. Vamos a continuar entonces. Listo. Vamos muy bien, creo yo. Ahora, ¿por qué solo tenemos 3 listas? Usuario anónimo, usuario autenticado y administrador. ¿Podemos crear nuevas listas? Realmente sí. No vamos a profundizar mucho en ello, no quiero confundirlos, pero quiero decirles que si quieren agregar una lista más, por ejemplo, en nuestro caso de colegios, tenemos el usuario anónimo, el usuario autenticado, si es que llega a tenerlo, pero podríamos tener usuarios como profesores y estudiantes. Y un administrador, cada uno de ellos con permisos diferentes. Algunos, por ejemplo, los estudiantes pueden crear artículos, pero los profesores pueden borrar los artículos. Pero ¿cómo creamos estos roles? Bueno, sería tan fácil como hacer clic en roles. Bueno, es cuestión más de facilidad de seguir los pasos adecuados. Entonces ponle mucha atención. Nosotros acá tenemos los 3 roles. ¿Se acuerdan del famoso botón azul? Sí. Solamente hacen clic y le añadimos acá profesor. Y una vez que le dieran guardar, tendrían los permisos. Vamos a intentarlo. Entonces tenemos profesor y vemos aquí que aparece profesor y podemos darle los permisos que nosotros querramos. Pero, ¿y qué usuarios serán profesor? Bueno, pues nosotros en la configuración o cuando editamos un usuario vemos que tiene un chulito para agregarle el tipo de rol específico. No vamos a profundizar, repito, mucho en ello. La idea es que ustedes conozcan que esto existe y que lo conozcan también porque probablemente cuando creemos un módulo por código, aquellos que quieran animarse de pasar de aprender la interfaz gráfica a código, tienen que saber que los permisos son tan fáciles o tienen que ser tan fáciles como un título, una descripción, un sí o un no. Y así debe ser el código. Fácil. Porque claramente habrán otras personas que quieren leer nuestro código y lo tienen que entender. Así que vamos a hacer un código en la siguiente sección que debe ser sencillo, fácil de leer y ojalá que todos podamos entender. Listo, vamos avanzando paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a mirar una parte de acá que es informes. No sé si lo han notado, si se han percatado, pero vamos poco a poco mirando cada una de las cosas que tenemos que hacer acá. Ahora vamos a informes. Informes tiene unas cuestiones muy interesantes. Informes, por ejemplo, de las personas que llegan a las páginas 404 o a las páginas que no tienen acceso, por ejemplo. Entro aquí y vemos que entraron a esta. Esta fue la prueba que nosotros hicimos. Esto suele pasar mucho, pero a veces es bueno mirarlo, por ejemplo, cuando cambiamos un sitio a otro. Digamos que ustedes se van a actualizar a Drupal. Entonces la gente va a querer entrar a esas viejas URLs. Entonces acá ustedes pueden verlas y podrían instalar algún módulo para sencillamente redirigirlos a la página correcta. Bueno, creo que podría extenderme muchísimo. Finalmente informes es eso, es informes. Informes de cómo está el sistema. Por ejemplo, acá nos muestra cuáles son las advertencias, si está todo correcto, si necesitamos instalar algo más, si algo ha pasado. Si algún día tienen algún problema, vayan a informes de estado. Y si son programadores, mensajes recientes de registro. Qué pena que hable tanto de código, pero realmente es uno de los temas que más me gustan. Listo, vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, ya prácticamente entendimos cómo va esto. Casi hemos visto casi todas estas opciones. Apariencia la entendemos. Módulos los conocemos.
Configuración sabemos de qué trata. Usuarios ya los vimos todo. Y aquí en informes conocemos para qué sirve. Y al help ya sabemos para dónde va la cosa. Son lugares o enlaces de ayuda. Y aquí están el de los módulos, el de varias características que se pueden necesitar. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, nos faltan de aquí estructura, nos faltan vistas, comentarios, taxonomías, modos de visualización y formularios de contacto. Prácticamente si entendieran esto, entenderían gran parte de la funcionalidad de Drupal. Pero ¿por cuál vamos a continuar? Realmente muchos de estos temas suelen ser a veces complicados. Así que vamos por ahora con uno de los más sencillos, que es el tema de los comentarios. Cuando nosotros vamos a colocar comentarios, por ejemplo, este usuario que está acá, vamos a hacer que se loguee y vamos a mirar los comentarios de un artículo. ¿Listo? Voy a iniciar sesión y voy a hacerlo. Listo. Vamos a iniciar sesión. Yo había creado un usuario e iniciar sesión. Listo. En este momento, ¿se acuerdan que habíamos creado Casas 32, que era un artículo y que tenía un comentario? Bueno, no voy a profundizar mucho en esto, pero al igual que nosotros creamos el tema de tipos de contenido que podíamos añadir campos, nosotros podemos añadir campos a muchas cosas. Por ejemplo, a los comentarios. Nosotros podríamos agregarle acá, por ejemplo, que para añadir un comentario tienen que añadir una foto. No tiene una funcionalidad muy grande, pero ¿qué tal, por ejemplo, una puntuación? Una puntuación de 1 a 5 de qué tal es el artículo. Y lo hacemos obligatorio. Esto lo podríamos hacer acá. Sencillamente vamos a estructura, tipos de comentario, comentarios por defecto, que es el que está, y administramos los campos. Aquí. Repito, aquí, tipos de comentario por defecto, y podríamos ir directamente a administrar comentarios, a administrar campos. Y aquí podríamos añadirle un tipo de texto, un campo tipo texto, que sencillamente sea puntuación. No voy a realizarlo, pero quiero que entiendan un poco de qué se trata esto. Ya vimos lo de los contenidos, vimos los tipos de contenido, pero ahora estamos viendo una capacidad muy interesante de Drupal y es la capacidad de colocar campos a funcionalidades que ya existen. Bueno, realmente hay varias cosas, hay varias partes a donde podemos colocar campos. Por ejemplo, los usuarios. Nosotros quisiéramos que los usuarios tuvieran, no sé, anotaran su cédula. Bueno, pues sencillamente iríamos a la parte de configuración, usuarios y en configuración de cuentas el famoso administrar campos, que lo vimos en tipos de contenido, en tipos de comentario y ahora aquí. También vemos algo muy parecido, ¿no? Porque no solamente tienen los campos, sino tienen la forma en la cual se va a ver en el formulario y en la forma en la cual se le va a presentar al usuario final. Esto es muy común y es usado en muchas áreas. Una de las cosas interesantes de Drupal es que mucho de lo que se crea se llaman entidades. Tal vez lo veamos más adelante, tal vez no, pero en sí, prácticamente lo que quiero decirles es que casi todo es muy similar porque está hecho con una funcionalidad, con una base que funciona muy bien, que son las entidades. Por eso, detrás de ello se pueden crear muchas cosas con una funcionalidad muy similar. En realidad, cuando ustedes aprenden a crear tipos de contenido, prácticamente que ya aprenden a crear nuevos campos para, para los comentarios y aparte de todo para los usuarios, entre otras partes que podríamos llegar a añadirles campos. Listo, espero que ya hayan tomado aire porque vamos a seguir con las siguientes funcionalidades. Ya vemos para qué son tipos de contenido, ya vimos tipos de comentario, tipos de contenido. Ahora vamos a ver vistas. Algunos pueden decir, no, es más fácil la taxonomía o los formularios de contacto. Pero ya vamos a ver por qué vamos a ver vistas primero. Vistas es una de las funcionalidades más usadas de Drupal. Y tal vez es una por la cual Drupal se volvió tan famoso. Es una opinión personal, puede que no. Pero las vistas
llegaron a cambiar las cosas y hacer cosas que eran muy complicadas de manera muy sencilla. Pero entonces, ¿qué son las vistas? Bueno, las vistas las vimos por todas partes. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del famoso botón azul, el filtro, las acciones y las listas? Bueno, esto se ve repetido en todas partes porque al igual que las entidades que habíamos visto, que en este momento no tienen que entender, pero que sepan que existen para cuando se topen con ellas puedan entenderlas, al igual que las entidades nos ayudan a entender que muchas de las funcionalidades se repiten, lo mismo pasa con las vistas. Las hemos estado viendo todo el tiempo, pero no sabíamos que se llamaban vistas o que nosotros podríamos crearlas. Así es, esto es una vista. Vamos a ir a usuarios. Miren, otra vista. Podemos encontrarlas por todas partes. Pero bueno, una de las cosas que quisiera que miráramos es qué son las vistas y para qué sirven. Las vistas finalmente son listas de contenido que pueden tener ciertos campos específicos, ciertos filtros, ¿sí? Ciertos headers o ciertas cabeceras o enlaces o cosas por el estilo. Mejor dicho, finalmente y en resumen, son normalmente listas que podemos enriquecer de muchas formas. Por ejemplo, agregándole filtros. Y ustedes dirán, ¿y cómo se maneja eso? Pues tan complicado como suena, no es tan fácil de explicarlo. Finalmente, pues es una funcionalidad que tienen que mirar muy bien para conocerla. Voy a, por ejemplo, entrar a contenido. Quiero que miremos esta lista de contenido, cómo está hecha. Listo. Vemos que son varias opciones, pero no se complican. Realmente, aunque es relativamente complicado, no tiene que serlo tanto si lo entendemos de la manera adecuada. Y si vamos un paso a la vez. Lo primero es entender que tenemos un, una entidad que vamos a colocar acá. En este caso, ¿se acuerdan que yo les dije que, que todo era lo mismo, que los usuarios, los contenidos, casi todo o prácticamente todos son entidades? Bueno, pues a ustedes pueden hacer lista de todo prácticamente en Drupal, de los contenidos, de los usuarios, de, de las taxonomías que vamos a ver más adelante, de los comentarios y de cada una de estas cosas pueden crear sus propias listas. ¿De qué les sirve esto? Imagínense que ustedes tienen un colegio o que tienen, por ejemplo, un producto y están ofreciéndolo. Y ustedes quieren que cada vez que la persona que entra, o por ejemplo, un periodista o un profesor, vea la lista de los contenidos que él ha creado, por ejemplo. Eso sería muy interesante. O que, por ejemplo, los usuarios que entren a su página vean la lista de productos, los vean en cuadraditos bien bonitos. Eso lo pueden hacer acá, porque finalmente no son solo tablas. Uno podría cambiar el formato a otro tipo de características de tal manera que puedan darle otras formas. Finalmente, y qué pena que repite finalmente tantas veces, pero se trata de que nosotros creamos listas y nosotros podemos acá filtrarlas, colocarles filtros, colocarles un orden específico, colocarles algunas funcionalidades en la parte superior, en la parte inferior y algunas opciones avanzadas que no podremos entrar en detalle y podemos colocarlas tanto como bloques como páginas específicas. En este caso, por ejemplo, es una página, pero nosotros podríamos crearla en un bloque. No vamos a profundizar mucho en esto. Seguramente que si empiezan, si iniciaron con todo esto y empezaron con lo básico, probablemente esto no sea lo necesario para ustedes ahorita. Pero va a llegar un momento en el cual esto sea necesario y van a ponerle mucha atención. Aquí un tipcito para aquellos que son programadores. Esto es como hacer queries en bases de datos. Aquí está el select. Acá está el where. Y qué más. También pueden hacer joins y demás. O sea, esto para que lo entiendan los programadores. A los que no, son listas, pueden agregar filtros y pueden hacer infinidad de cosas con ellos.
créanme, pueden crear listas para todo. Y vamos por último con lo que son las taxonomías. Listo, avancemos. Las taxonomías son de esas cosas que a veces son difíciles de explicar. No suelen ser tan fáciles de explicar una taxonomía. Pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Las taxonomías son como un select o como listas de cosas muy específicas. No son listas de contenidos, de usuarios como las vistas, son mucho más sencillas. Son normalmente listas de una sola cosa. Por ejemplo, imaginemos que ustedes quieren crear, tanto en el contenido de artículos como de noticias que creamos, un campo que tenga ciudades. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a crear en el campo noticias, todas las ciudades las van a almacenar para que las seleccione, y lo mismo noticias, no. Sencillamente crearían una taxonomía con las ciudades. Entonces acá nosotros podríamos llegar a agregar vocabulario, el famoso botón azul, y le colocamos ciudades. ¿Sí? Y una vez que creamos las ciudades, nosotros ya podemos empezar a añadir las ciudades que nosotros queramos. Por ejemplo, Bogotá. Coloquémosle la tilde y guardamos. Repito, campo obligatorio. Y aquí vamos a las taxonomías. Cuando vamos a crear las taxonomías, vemos lo siguiente. Vemos que, por ejemplo, nosotros tenemos ya nuestra taxonomía de ciudad, y en la lista de términos tenemos Bogotá, y podríamos tener acá Cali, Medellín, Buenos Aires, o lo que querramos, porque finalmente son listas de cosas que para nosotros no son útiles, y que cuando nosotros creemos campos, pues podamos asociarlas a ellos. Claro, estas listas tienen muchas más funcionalidades, por ejemplo en las vistas, pero no vamos a andar en ellos. Por ahora lo que quiero que entiendan es que pueden crear listas de muchas de las cosas que necesitan. Si es una página de cocinas, de materiales de cocina, de elementos de cocina, de muchas cosas. De tal manera que cuando creen la receta pueden decirle qué ingredientes está usando. Entonces ustedes van y colocan ahí orégano, lo que sea, y entonces sencillamente ya tienen ahí la lista de tal manera que les ayude. Esta lista de acá, nosotros la podemos ver, por ejemplo, cuando creamos acá los artículos. ¿Se acuerdan que teníamos un artículo que era casa 32? ¿Qué pasó en la casa 32? Pues aquí tenemos nuestra taxonomía. Si yo la borro y le digo in, me autocompleta. Nosotros podríamos ayudarle, por ejemplo, en los tipos de contenido, recetas, creando este tema, creando todos los ingredientes que necesitamos. Entonces, cuando creamos el tipo de contenido que se llame receta, pues aquí nosotros podemos colocarle ingredientes, y como ya llenamos esa lista, la vamos colocando. Y existen infinidad de usos para las taxonomías. Es una lista que alimenta todo, pero no solamente nos ayuda en siendo una lista allá, sino literalmente nosotros podemos hacerlo para ser autocompletar, para, para muchas funcionalidades que nos le ayudan al usuario final para colocarlas. Por ejemplo, uno podría colocar acá toda la lista de los ingredientes, y existen módulos muy bonitos que ayudan a que estas listas se vean muy ordenadas. Sencillamente uno lo instala y prácticamente le dice que se vea de la forma del módulo, y entonces uno empieza de una forma muy hermosa a colocar los ingredientes y demás con un autocompletar, y le empieza a añadir la lista acá arriba en forma de circulitos bonitos. Hay cosas muy bonitas que uno podría llegar a hacer, o que se pueden llegar a hacer con este tipo de herramientas. Las taxonomías son finalmente listas, y cuando crees tus listas sencillamente vas a estructura, taxonomía, agregar vocabulario, la creas, añades la lista, y luego acá en los contenidos, si las necesitas en alguno de los contenidos, sencillamente pues en tipo de contenido, en administrar campos, añades el tipo de campo taxonomía, que se llama referencia,
que lo hacemos a través de una referencia más bien. Referencia entidad. Referencia. Y aquí término de taxonomía. Y podemos colocar, por ejemplo, ciudad. Continuamos. ¿Cuántos campos? ¿Ilimitado? No. No, sí, porque si fuera ingrediente sería ilimitado. Pero en este caso es limitado porque posiblemente este artículo sea en una ciudad específica. Guardar. Y campos obligatorios están llenos. Acá ya tenemos un campo obligatorio. Nos dice que si ciudades o entidades. Ciudades. Y guardamos. Y listo. Ya la próxima vez que creemos un artículo, va a estar nuestro campo ciudad. Y vamos a poder completarlo con la lista que tengamos. Listo, muchachos. Creo que eso es todo. Hola, y espero que la hayas disfrutado. Esto fue la primera parte de un día que llamamos Drupal Day. No olvides suscribirte al canal. Y por favor, si es antes del 25 de septiembre, no olvides que muy pronto será el Drupal Camp. El 25 y 26 de septiembre disfrutaremos del Drupal Camp Colombia. Te esperamos.